otras situaciones, digamos, Sí. mucho más cercanas y comunes, ¿no? Este hecho fatídico, recordemos, ocurrió el pasado 2017. Murieron dos jóvenes, uno de 19 años, Jorge Luis Guamán Villalobos, y otro de 22 años, Jovi Herrera Alania. La pregunta es, ¿cuánto se ha avanzado en estos últimos 5 años? ¿Qué se está haciendo por parte, en este caso, de SUNAFIL para poder impulsar un trabajo decente en cumplimiento de normas de seguridad y también de salud? Hoy tenemos como invitado a Jesús Valdión, él es superintendente de la SUNAFIL. Señor Valdión, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Valeria. Permíteme extender el saludo de nuestro ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el doctor Juan Ramón Lira, a todas las trabajadoras y trabajadores del Perú. ¿Qué se está haciendo, superintendente, en estos... A ver, quiero acotar un poco el tiempo, ¿no? 2 años, desde que empezó la pandemia, encontró un tejido empresarial, único, donde la informalidad reinaba y hasta el día de hoy, donde la mayoría de MIPES son informales y son parte, más del 90% del tejido empresarial. Pero ¿qué se está haciendo por parte de SUNAFIL justamente para poder implementar o hacer cumplir temas de seguridad, ¿no? en el trabajo? Sí, recordemos que la informalidad laboral, como bien dice el doctor Tirado, se encuentra inmersa dentro de la informalidad general. La informalidad antes de la pandemia era alrededor del 70%. Con la pandemia y los efectos negativos de la pandemia, ahora oscila alrededor de los 80%. Entonces, es importante señalar que la pandemia ha agrandado aún más la brecha. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en este momento? Desde el punto de vista de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, porque recordemos que la informalidad es multidimensional, es estructural, tiene muchos años. Una forma de abordarla es el sistema de inspección del trabajo. Lo que corresponde a la superintendencia, o lo que viene haciendo, es redoblar esfuerzos. ¿Para qué? Para poder prevenir. Lo importante es prevenir la vulneración de derechos laborales, sin descuidar el rol fiscalizador que tiene SUNAFIL. A la fecha de enero a hoy, por ejemplo, llevamos incorporados en la planilla electrónica, es decir, formalizados, alrededor de 145.400 y algo más de trabajadores formalizados. Este es un trabajo que lo realiza SUNAFIL como una prioridad. Otra prioridad importante es el tema de la seguridad y salud en el trabajo, del cual es un derecho reconocido en la Constitución Política del Perú, artículo 2 y el artículo 7. ¿Por qué menciono esto? Porque ahora, y este es un hecho histórico, ha recobrado relevancia que Perú ha participado hace poco en la Conferencia Internacional del Trabajo en la OIT, en Ginebra, Suiza, y en esta reunión, entre otras decisiones importantes, se ha adoptado una decisión. ¿Cuál? Elevar a la consideración de principio y derecho fundamental el entorno de trabajo seguro y saludable. Entonces, esta elevación a derecho fundamental nos lleva a dos cosas. Una, los 187 países de la OIT lo consideran importante, relevante. Y dos, nos compromete como Estado a desplegar acciones, en este caso redoblarlas, intensificarlas. Hoy día es importante porque se recuerda este hecho fatídico de la Galería Nicolini y que no puede volver a ocurrir. Se ha expedido la resolución de superintendencia de SUNAFIL, la 295, donde iniciamos una campaña para redoblar esfuerzos. No es que recién iniciemos, sino redoblar esfuerzos en los temas vinculados a seguridad y salud del trabajo. Y hoy día hemos hecho operativos a nivel nacional en lo que es construcción civil. Hemos hecho alrededor de 50 visitas a empresas, obras de construcción civil. ¿Todavía no tienen los resultados de esa operación? Tenemos, en la tarde vamos a cerrar todos los operativos, cuántas obras paralizadas, por ejemplo, se han encontrado. Yo he participado hoy día en la mañana en 2. Hay otro tema que usted bien trajo a colación, ¿no? Se está tratando de que se cumpla justamente lo más básico, es que ni siquiera se está pidiendo lo extraordinario, es cumplir lo más elemental, siendo SUNAFIL, digamos, para que los televidentes puedan entender, la policía laboral de nuestro país. Ustedes son los ojos fiscalizadores. Sí. Mi pregunta es la siguiente, en estos 2 años, ¿a cuántas empresas se les ha
sancionado? ¿Cuáles han sido las infracciones más recurrentes, las multas que se han establecido? Mire, por ejemplo, solamente en seguridad y salud en el trabajo, nosotros hemos tenido una escala de infracciones que nos llamó un poco la atención. La primera, por ejemplo, en muchos casos se encuentra la obstrucción a la labor inspectiva. Ese es algo de lo cual nosotros solicitamos siempre brindarle las facilidades a los inspectores de trabajo. Remuneraciones, seguridad y salud del trabajo, tiempo de servicio, no estar ni siquiera en la planilla electrónica, ni siquiera estar formalizado. Entonces, nosotros hemos venido tomando nota de la estadística que se ha ido presentando año tras año. Este año, por ejemplo, en este año en específico, ¿cuántas labores de prevención se han hecho? Alrededor de 6.000. ¿Cuántas labores de fiscalización se han hecho hasta ahora, en este año? 6.400. ¿Y empresas sancionadas? Y empresas sancionadas, mire, solo en lo que va del año van más o menos 24 millones de multas impuestas, es decir, alrededor de 315 actas de infracción. Entonces, ese es importante señalarlo porque ese número tiene que ir disminuyendo. Sunafil no es una entidad que busque multar a las empresas. Claro. Porque el trabajador viene a Sunafil no a que le pongan una multa a la empresa, él viene a solicitar, a recurrir la protección de su derecho laboral, y en eso estamos enfocados. ¿Y esta protección o este ejercicio, digamos, está presente en todas las regiones a nivel nacional? ¿Se puede decir ahora, 2022, que Sunafil está presente en todo el país? Sí, Sunafil entra en funciones en el año 2014, en 9 regiones. Al día de hoy contamos con intendencias regionales en todo el Perú, en todas las regiones, incluida la provincia constitucional del Callao. Lo que estamos haciendo ahora es ya no abrir intendencias, porque ya existen, sino redoblar, intensificar, reforzar el capital humano que existe en esas intendencias. ¿Qué pasa por contratar más fiscalizadores? Inspectores de trabajo. Inspectores. En este caso, la convocatoria que se va a lanzar es de 44 plazas de inspectores para poder cubrir la necesidad para este año a nivel nacional, pero también de personal administrativo de la fase del procedimiento sancionador, que se requiere también reforzar, porque ahí hay una fase importante de la parte del sistema de inspección del trabajo, ¿no? ¿Cuántos inspectores se debería tener, digamos, desde Sunafil a nivel nacional, y cuántos hay ahora? Actualmente tenemos 747 inspectores que vienen laborando en Sunafil. Deberíamos llegar a un número de 1.200 en el tiempo. Eso depende también de la asignación de recursos. Nosotros siempre invocamos y hacemos el trámite de requerimiento de asignación de recursos adicionales. Entonces, para este año tenemos las 44 plazas y más de 200 plazas para personal especialista legal, ¿no? Hay un déficit aproximadamente de 500 fiscalizadores todavía. Sí, alrededor, ¿no? Alrededor, que necesitamos coberturar. Ok, ¿y esta meta de llegar a los 1.200 estaría listo para cuándo? ¿2023? Es probable, ¿no? Tenemos la expectativa de que en el 2023 tengamos esa cobertura. La otra pregunta que quería hacerle era, usted menciona que ya hay presencia de Sunafil a nivel regional, a nivel nacional, y yo recuerdo una frase que mencionaba Julio Velarde, el presidente del BCR, hace algunos meses, diciendo que la meritocracia era crucial, era muy importante, sobre todo en puestos claves como la Sunafil, entre otras, ministerios y X. ¿Se está siguiendo, digamos, esta línea? ¿Se está colocando, digamos, a un buen perfil en estos puestos claves a nivel nacional? ¿Tenemos los peruanos la seguridad de eso? Sí, tenemos. Nosotros cuando, por ejemplo, convocamos a algún funcionario, alto funcionario o intendente regional, revisamos, de acuerdo a lo que manda la normativa, el perfil requerido. Y la expertise y la experiencia, y principalmente la probidad, la honestidad, los valores que siempre deben regir a todo funcionario público. De los partidos políticos. Muy por encima de los partidos políticos. Eso definitivamente. Recordemos que Sunafil es un órgano, una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con independencia, con autonomía, especializada y técnica, ¿no? A ver, hay otra consulta también por el tema de la formalización. Usted mencionó una cifra que todavía se está avanzando, son 145.000 formales. Esto a nivel nacional, ¿cómo se está desagregando y en qué sectores económicos? Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 medidas de intervención. Y estas intervenciones de prevención y de fiscalización las hacemos en todas las regiones. Y este impacto que tiene en la prevención y en la fiscalización
redunda en la parte de la formalización, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando intervenimos una empresa en la parte preventiva, nosotros damos toda la orientación, la capacitación, pero también preguntamos, ¿todos están en planilla? Y ahí es cuando vemos el impacto directo y el impacto indirecto. Entonces, hemos reportado hasta el día de hoy 145.400, un poquito más, de incorporados en la planilla. Entonces, eso es importante para nosotros. Proteger los derechos parte porque las personas estén formalizadas con sus contratos, con el reconocimiento de sus derechos y la protección, porque si no estuvieran formalizados, tampoco podríamos hablar de que estén desempeñando un trabajo seguro y saludable, ¿no? Exacto. Y sobre el tema de los trabajos, por ejemplo, el trabajo infantil, me parece que SUNAFIL también manejaba cifras, ¿no? Y no sé si la memoria me falla, Cajamarca era uno de las regiones donde se reportaba la mayor cantidad. Sí, el trabajo infantil, la erradicación del trabajo infantil es un derecho también fundamental. SUNAFIL tiene varios ejes prioritarios. Uno de ellos también es el tema de la erradicación del trabajo infantil. Es una labor que no solamente lo hacemos el Ministerio de Trabajo a través de la superintendencia, sino también invocamos a otros sectores, ¿no? Porque el trabajo infantil muchas veces también colinda con la trata de personas. Y entra a tallar el Ministerio Público, la Policía, el Ministerio de la Mujer y otros sectores, ¿no? A ver, superintendente, hace algunos meses, y esto fue, por supuesto, preocupación para todo el país, se presentó su carta de renuncia junto a 8 funcionarios, altos funcionarios de SUNAFIL. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Bueno, fue algo que ya sucedió. Todos los funcionarios públicos, recordemos, desde que somos designados, siempre estamos con el cargo a disposición. Nuestro compromiso de servir a las personas parte de hacerlo siempre con responsabilidad. Hoy seguimos trabajando. Seguimos intensificando nuestras labores hasta el momento en que nos digan hasta aquí no más. Y eso por un principio fundamental. Los funcionarios servimos a las personas. Y hasta el último momento tenemos que seguir trabajando. No podemos desfallecer en esa misión, ¿no? ¿Y cuál fue el factor, digamos, detonante para que 8 funcionarios, altos funcionarios y usted presenten esta carta de...? Eso es algo que es interesante, pero ya sucedió, ya pasó, ahora seguimos abocados en lo que realmente es las aguas relevante. Han calmado, digamos. Sí, ahorita estamos abocados en lo relevante, la protección de los derechos de los y las trabajadores del Perú. Esa es nuestra misión, ese es nuestro compromiso, lo hacemos con responsabilidad. ¿Usted se siente respaldado por el ministro Ramón Lira? Seguimos trabajando, todos estamos embarcados en la misma tarea. Proteger a los trabajadores. Muchísimas gracias. Jesús Baldión, superintendente de la SUNAFIL, estuvo con nosotros el día de hoy. Señores, hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Economía para Todos.